intención es revisar los temas de la agenda de la semana y bueno, cuando a mí me toca me gusta hacer esto, preguntarles rápidamente a mis compañeros de mesa qué tema y por qué, José Antonio Crespo. Yo he propuesto el tema de las declaraciones de Miguel de la Madrid, que son muy revelativas, no solamente de lo que ocurrió durante el gobierno de la Madrid o posteriormente, sino de lo que está ocurriendo ahorita, tanto por las propias declaraciones como sobre todo por la reacción que hubo, que suscitó. Nos está diciendo mucho de lo que ocurre ahora, muchas de las deficiencias actuales del sistema político actual, aunque él habla mucho del régimen priista, pero lo que se está viendo con ello es cómo se está, cómo está actuando, digamos, la clase política y los grandes hoyos que tiene nuestro sistema político todavía en materia de rendición de cuentas. Virgilio, ¿traes una o cuántas propuestas? Dos propuestas. A ver. Lo de la Madrid también por razones semejantes a las que ha dicho ya José Antonio, pero también preocupa lo que está ocurriendo en Pemex y su relación con las empresas extranjeras, en donde está habiendo una desaforada entrega de contratos que están prohibidos por la ley petrolera porque no tienen facultades ni el director de Pemex ni la secretaria de Energía para firmar contratos hasta que no se instale el Consejo de Administración. Ahí están ocurriendo cosas muy graves. Miguel Ángel Granados Chapa. También propuse la entrevista que le hizo Carmen Aristegui a Miguel de la Madrid y veo que tú también propusiste el tema de Pemex. Sí. Son los dos asuntos que, más la muerte de la reforma electoral como lo ha propuesto José Antonio, son los temas dominantes esta semana. ¿Qué dice no solamente Miguel de la Madrid, sino uno de los protagonistas de esta etapa que comienza justamente con él, la llamada etapa neoliberal? ¿Qué dice no solamente él, sino como bien ya adelantabas, qué dice del país lo que expresa de la Madrid y qué importancia, qué significación tiene? Porque yo no sé qué impresión tienen ustedes. Las cosas que expresa allí de la Madrid no son tan nuevas, estaban en boca de todos, era un sentimiento popular desde hace muchos años ya, todos los señalamientos que hace, pero que los diga alguien que fue presidente del país tiene una connotación especial. Pero a ver, dinos, abunda, por favor. Y que las diga, desde luego, un expresidente que fue de los que no quedaron tan mal, digamos, muchos otros han quedado bastante más mal que Miguel de la Madrid, no que no haya tenido cosas criticables en su sexenio, desde luego. En todo caso sí. Le ha calificado de gris. De gris, en todo caso, pero bueno. Pero no, por lo menos no de negro. No de negro, exactamente. Sí. Entonces es de quien viene, que es Miguel de la Madrid, que conoció desde adentro el régimen político, y sobre quien habla, que es a su sucesor, se dice arrepentido. No es la primera vez que un expresidente dice haberse arrepentido de la sucesión o de la designación que hizo de su sucesor, pero en este caso está hablando de corrupción, está hablando de vínculos con el narcotráfico del hermano de Carlos Salinas, es decir, de Raúl Salinas, y está diciendo la esencia de lo que fue el régimen priista, que son incompatibles la rendición de cuentas con la gobernabilidad. Tiene que haber impunidad para que pueda haber gobernabilidad. Sabíamos, siempre supimos, por lo menos muchos, de que la esencia del régimen priista era esa, la impunidad, corrupción con impunidad, que es lo que distingue a los regímenes autoritarios. Un régimen democrático se distingue precisamente por poder combinar la gobernabilidad con la rendición de cuentas. Y yo iría más aún, iría más allá, es decir, se necesita la rendición de cuentas para preservar la gobernabilidad. ¿Qué es lo que el PAN nos ofreció? Lo que 60 años el PAN nos ofreció fue, nosotros sí podemos darle al país gobernabilidad democrática. Como oposición. Como oposición, lo que no nos ha dado el PRI en 70 años, nosotros sí podemos por lo menos intentar construirlo, que es combinar precisamente rendición de cuentas con gobernabilidad, que es la esencia de la democracia. Virgilio. Vamos a agregarle a lo que dices, un régimen democrático, no solamente la rendición de cuentas y la gobernabilidad, sino también el respeto a los derechos humanos, que es fundamental, y desde luego la búsqueda del bienestar de todos, que es el propósito el bien común, central, del bien común del Estado. El Estado está obligado a buscar el bienestar de todos en la sociedad, y esto está extraviado. Se está buscando el bienestar y los beneficios extraordinarios de un puñado de mexicanos desde hace rato.
independientemente de lo que representa como expresión cada vez más abierta, declarada, descarada de la corrupción del sistema político que nos fue impuesto por el PRI, me parece que se está revelando también la insuficiencia del sistema político, no solo para contener sus propios miasmas, sino para desde luego gobernar al país a partir de los supuestos del bienestar de todos, el respeto a los derechos humanos, la transparencia, la rendición de cuentas. Eso ya no son más que palabras. Creo que lo de la Madrid y las reacciones que provocó tan airadas, las presiones que hay, evidencias que sufrió para desdecirse, descalificarse y hacerse pasar a sí mismo como desvalido, como una gente que como incapaz, desquiciado, que lo llevaron ya como todo esto nos está revelando que el país no aguanta más por esta vía, Ricardo. Miguel Ángel Granados Chapa. Creo que hay que dividir las palabras mismas de la Madrid de las reacciones que provocó y la autodefensa que el PRI generó rápidamente, con resultados contraproducentes, me parece, porque empeoraron las cosas. Pero como dijiste, como han dicho José Antonio y Virgilio, no nos dijo nada nuevo respecto de si se enriqueció indebidamente la familia Salinas. Pero de la Madrid, que fue un presidente gris, discreto, prudente, sensato, tímido, me parece que llegó al punto en que, no distante su muerte, quiere hacer una aportación a la vida pública, reconociendo que se equivocó, así como Echeverría se equivocó, perdón, Díaz Ordaz se equivocó respecto de Echeverría y lo confesó. Y en cierto modo, López Portillo respecto de la Madrid, que inició un nuevo modo de gobernar. El último presidente revolucionario y el primero neoliberal, ¿no? López Portillo de la Madrid. Sí, las memorias de la Madrid se llaman Cambio de Rumbo, porque fue muy explícito eso que efectivamente ocurrió. De la Madrid dice, me equivoqué. Se autoexculpa diciendo, si yo hubiera tenido información, lo cual probablemente no le hubiera impedido tomar esa decisión, porque de la Madrid no fue tan autónomo en su decisión de imponer a Carlos Salinas. Ahora Porfirio Muñoz Ledo ha recordado aquella coyuntura. Hay que recordar que la corriente democrática del PRI, que se fue de ese partido y constituyó uno de los gérmenes fundadores del PRD, en efecto, en la contienda interna advirtieron de la Madrid contra la designación de Carlos Salinas, entre otras cosas, porque la familia tenía mala fama ya desde antes. El padre de los Salinas, Raúl Salinas Lozano, que fue secretario de Industria y Comercio con López Mateos, se fue de ese cargo con mala fama y durante muchos años estuvo al margen de la vida pública mexicana debido a que se le imputaba haber establecido la política automotriz, que consistió en seleccionar unas marcas para que se quedaran en México y otras tuvieran que irse, con un sesgo personal derivado de la corrupción. De corrupción. Víctor Manuel Villaseñor, que era el director de DINA, la empresa pública mexicana que fabricó primero la marca Fiat italiana y después la marca francesa Renault, abiertamente escribió en sus memorias que en vez de la marca Renault, que fabricaba en México una empresa pública, Salinas Lozano prefirió la marca Volkswagen por razones atribuibles a dinero de por medio. Entonces esa mala fama tenían los Salinas, y sin embargo de la Madrid no tuvo más remedio que
nombrar candidato a Carlos. Si me permiten, vamos a una pausa. Yo creo que hay todavía mucho más que comentar sobre esta entrevista extraordinaria, hay que reconocérselo, a Carmen Aristegui con Miguel de la Madrid y algunos otros temas que espero que nos